Vamos a orar. Les invito a que nos acompañen en oración. Señor, gracias te damos en este día por tu misericordia y tu amor. Gracias te doy, Señor, porque nos permites un día más, Señor, para servirte, para vivir para ti, Señor. Gracias por todo, Señor. En este día, Señor, quiero pedir tu ayuda para poder predicar tu palabra, tu ayuda, Señor, para poder hablar con denuedo, Señor, tu palabra, y para que tú seas glorificado, Señor, en todo. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos aquí a la iglesia. ¿Y qué les parece si antes de comenzar podemos saludarnos los unos a los otros, a movernos de ahí de nuestro asiento e ir a darle un abrazo a su hermano? Entonces les pediría eso, ¿verdad? Que pudieran ir ahí al lado y saludar a su hermano y pregúntele cómo está. Si no sabe el nombre, pregúnteselo también. Si ha estado mal de salud, pregúntele también cómo ha estado y todo. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora sí con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Y dice así: no soy yo no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No lo dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por no por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ok, el título de esta enseñanza se llama Apoyar
que trabaja en la obra de Dios, apoyar al que trabaja en la obra de Dios. Si ustedes saben, en la actualidad tenemos muchas iglesias donde el centro de la predicación no es Cristo, donde el centro de la predicación son las bendiciones, donde el centro de la predicación es la prosperidad, donde el centro también de la predicación es lo económico, es o también el centro de la predicación también son los milagros y las sanidades, pero y vemos en estas iglesias que crecen y que también sostienen a sus pastores, o sea, es increíble, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el apoyo a aquellas iglesias de sana doctrina? ¿Qué pasa con el apoyo a aquellos verdaderos siervos de Dios? Eh, la iglesia está obligada a sostener a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Am, tiene, tiene la obligación de cuidarlos y es necesario que apoyemos esto para que podamos ver el evangelio, el reino de Dios crecer. Es necesario para ver avanzar el reino de Dios. Yo les pregunto, ¿usted le gustaría estar en una iglesia donde se predique acerca de la prosperidad? ¿Le gustaría estar en una iglesia donde el centro de la predicación es el dinero? ¿Verdad que no? Ahora, el cuidado, el apoyar al que trabaja en la obra de Dios es obligación de la iglesia. Miremos los versículos que dice Pablo. Pablo estaba en una situación en la cual los corintios, la iglesia de Corinto, algunos, mejor dicho, estaban dudando de su apostolado, dudando de que realmente él era un apóstol de Jesucristo. Y entonces viene Pablo y les contesta. En el versículo 1 dice, no soy apóstol, les dice, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Pablo les está diciendo, no soy yo apóstol. Entonces, el primer punto que podemos ver, Pablo está diciendo, yo soy un apóstol, porque aquí está hablando de una forma, en forma de preguntas, pero como afirmando que esto es cierto. Él está diciendo, no, no soy apóstol. O sea, él está diciendo, realmente yo soy un apóstol. Ahora, cuando vamos a otras versiones de la Biblia, no comienza diciendo no soy apóstol, sino comienza diciendo no soy libre. ¿Por qué comienza con su libertad? Porque esto es lo que estaba tratando en el capítulo 8. En el capítulo 8 se estaba hablando acerca de la libertad que tiene el cristiano. ¿Libertad para qué? Por ejemplo, algunos comían de lo sacrificado de los ídolos y el cristiano que tenía conocimiento, sabía que un ídolo no era nada, pues sabía que no era nada y que no cometía un pecado, pero el pecado se cometía al momento de no considerar a su hermano. Entonces, esta libertad, si es de tropiezo para mi hermano, entonces yo debo tener cuidado con la libertad. Y Pablo viene hablando acerca de esa libertad que él también tiene, libertad como apóstol de Jesucristo. ¿Qué, ¿Qué derecho tenía un apóstol? ¿Cómo decirlo? ¿Qué derecho tenía un apóstol? El apóstol era, ¿cómo decirlo? Tenía derecho a ser cuidado por la iglesia. Pero Pablo no estaba haciendo uso de este derecho. Pablo estaba trabajando por su propia cuenta. Pablo estaba diciendo, yo no quiero ser de tropiezo para los hermanos o para ninguno.
quiero, quiero trabajar con mis manos y, y poder ganar a más personas para Cristo. ¿Por qué Pablo no, por qué Pablo lo hace? En 1 Corintios 9:19 nos dice la respuesta. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Pablo está diciendo, dice, no soy libre. Cuando está diciendo no soy libre, o sea, él está diciendo, yo tengo la libertad, tengo el derecho de poder ser sostenido por la iglesia, por ustedes. Pero él está diciendo, yo no quiero hacerlo así. Dice, yo he decidido realmente trabajar por mi propia cuenta y con esto, con esto poder ganar a más hermanos para Cristo. Pablo quería decir, quería que los demás, que toda la iglesia, que todos pudieran ver que él no estaba interesado en el dinero, que su motivación no era el dinero, sino que su mayor anhelo eran las personas, su mayor anhelo era por que más personas conocieran a Cristo. Por eso dice, no soy libre. Entonces, aunque él tenía el derecho de ser cuidado por la iglesia, no lo hizo así. Él se privó de su libertad con el fin de ganar el mayor número de personas para Cristo. Y comienzo con la libertad porque en otras versiones dice así, no soy libre, comienza así. Y creo que hasta en el griego aparece así, comienza con esa parte, no soy libre, dice. Después dice, no soy apóstol. ¿Era Pablo un apóstol de Jesucristo? Claro que sí, claro que sí. Y la palabra apóstol tiene la palabra apóstol literalmente significa uno enviado, alguien que era enviado en una misión. Y Pablo había sido escogido por Dios para una misión, pero no solo también escogido para una misión, sino también la palabra apóstol quiere decir también mensajero. Y el apóstol es eso, es alguien que ha sido enviado en una misión, pero que lleva un mensaje y que ese mensaje lleva la autoridad de aquel que lo envió. Cuando hablamos de apóstol se utiliza también para nombrar a Jesucristo. En Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús es llamado apóstol. ¿Y por qué es llamado apóstol? Porque él tenía una misión. ¿Cuál era esa misión? Morir en la cruz, morir y pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero también tenía un mensaje que dar, era anunciar las buenas nuevas de salvación. Miren cómo dice Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús tenía un mensaje que dar, que eran las buenas nuevas de salvación. Él era el Salvador y traía este mensaje para las personas. Él era alguien que era enviado desde el cielo con una misión y traía un mensaje que dar, que eran las buenas nuevas de salvación.
por eso a Jesucristo se le puede llamar apóstol, pero también se utiliza la palabra apóstol para describir también a Bernabé y a Saulo y a Pablo. Pero cuando se les llamó apóstol, ellos fueron escogidos por la iglesia de Antioquía y fueron enviados a las misiones. Y ahí se les llama a ellos dos apóstoles. ¿Pero por qué? Porque fueron enviados. Eso es lo que significa. La palabra apóstol significa un enviado. Y en Hechos 14, 1 al 4, habla acerca, les dice aquí, apóstoles, dice, aconteció en Iconio, dice, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo y hablaron con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con ¿qué? Con los apóstoles. Ahí se les llama apóstoles a Pablo, a Saulo y a Bernabé, porque ellos habían sido enviados por la iglesia de Antioquía. Pero cuando se utiliza con Pablo como apóstol, Pablo fue escogido por el Señor. Pablo fue, se le encomendó la misión de parte de Jesucristo. Cuando se utiliza con Pablo es un llamamiento de Jesucristo, no es de la iglesia, ¿verdad? Es el llamamiento que le hizo Jesucristo. Por eso él dice, no soy apóstol, y después dice en el versículo 1, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿A quién había visto Pablo? A Jesús. ¿Dónde fue que vio Pablo a Jesús? El primer encuentro fue en Damasco, camino a Damasco, donde Pablo iba con la misión de ir a agarrar a todos los cristianos y encarcelarlos, y a los que se resistieran, pues matarlos. Y en ese encuentro, Pablo, en ese camino a Damasco, Pablo se encuentra con el Señor Jesús y cae a tierra y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces él tuvo un encuentro con Jesucristo y más adelante dice que uno que se llamaba Ananías, un discípulo del Señor, en una visión le dijo, en una visión dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, uno de los discípulos de Jesucristo en una visión vio que el Señor le dijo, ve porque instrumento me es escogido. Eso dijo Dios, Jesucristo, acerca de Pablo en una visión. Pero también en Gálatas 1:12 al 17, Pablo relata de cómo el Señor, de que después de su conversión, Pablo pasó un tiempo en Arabia y ahí dice, donde fue enseñado por Cristo mismo fue enseñado. Entonces él realmente recibió su llamado de parte del Señor. El Señor se le reveló y el Señor se le apareció y el Señor le encomendó la misión a quienes, a ir a los gentiles, al pueblo no judío.
Entonces Pablo era un apóstol porque una de las características de un apóstol es que el apóstol ha sido encomendado por parte de Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿existen más apóstoles en la actualidad? ¿Apóstoles en cuanto a escogidos por Dios? Pablo mismo nos responde, dice en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. O sea, ¿quién fue el último de los apóstoles? Fue Pablo. Ninguno de los demás que se llama apóstol de Jesucristo ha sido escogido por Jesucristo. No se le ha aparecido Jesucristo. Pablo es el último de los apóstoles. Pablo es el que vio a Jesucristo y recibió este llamamiento para ir al pueblo no judío. Ahora, otra de las cosas que lo validan como un apóstol, ahí mismo en el versículo 1 dice, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo está diciendo, mi obra, o sea, una de las cosas que me validan como apóstol es que ustedes conocieron a Cristo por medio de mí, dice. Eso valida. Eh, u- las demás personas pueden decir lo que sean, pero mi, mi, mi testimonio, o sea, mi validación son ustedes mismos. Son ustedes mismos, los de Corinto, les está diciendo Pablo. Dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Para quiénes otros? Estos otros pudieron haber sido personas que se levantaron y que dijeron, no, Pablo no es apóstol, Pablo no es apóstol, pero pero la validación de su apostolado son la misma iglesia de Corintios, la misma iglesia que habían llegado a los pies de Cristo. Ellos eran el sello de validación. Ellos eran quienes realmente estaban dando testimonio porque habían creído por medio de él. Si Cristo no hubiese estado validando a Pablo, entonces no hubiesen creído estos de Corinto, pero realmente el sello de su apostolado eran la misma iglesia de Corinto. Dice, contra los que me acusan en el versículo 3, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O solo yo y Bernabé, dice, no tenemos derecho de trabajar, de no trabajar, perdón. Entonces, cuando dice en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo que Pablo está diciendo es, nosotros tenemos el derecho, dice Pablo, nosotros tenemos el derecho de ser sostenidos por la iglesia, de ser cuidados económicamente por la iglesia. Pero no hemos hecho uso de esto, dice Pablo. No hemos hecho uso de este derecho. Y todo es por no querer poner tropiezo, porque él quería alcanzar al mayor número de personas para Cristo. Pero su derecho, la iglesia tenía que cuidar de Pablo. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? También tenemos derecho de poder casarnos
y de poder tener una esposa, alguien con nuestra esposa y de darla ahí también para la obra del ministerio también. Pero no hemos hecho uso de este derecho, decía Pablo, tampoco. Los demás apóstoles tenían sus esposas. Los hermanos del Señor también, los hermanos de Jesucristo, los que nacieron a José y María, hijos naturales, también tenían sus esposas. Pedro tenía su esposa y ahí andaban con ellos. Entonces, pero Pablo no hizo uso de este derecho, sino que se mantuvo así. Se cree que Pablo era viudo y se mantuvo así, soltero, así en ese estado de viudez, de soltería, perdón. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, o sea, que no tenían derecho de no trabajar. Lo que les está diciendo, solo nosotros entonces tenemos que trabajar para poder sostenernos. No tenemos el derecho de que ustedes nos sostengan, decía Pablo. Si, si nosotros hemos trabajado en ustedes, no tenemos derecho de que nos sostengan, decía Pablo. Y para eso, Pablo da una, Pablo da 3 ejemplos en el versículo 7, dice. El punto 2 es que todo el que trabaja recibe un pago. Miren en el versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué 3 ejemplos está dando Pablo aquí? Primero está hablando del soldado. El soldado, después del agricultor y después del pastor. Primeramente, un soldado recibe un pago, ¿verdad? No es que anda trabajando en otras cosas para poder ser soldado, sino que su oficio es ser soldado y recibe un pago. El agricultor también participa del fruto de lo que está sembrando y come de eso, ¿verdad? Igual el pastor, el que cuida de las ovejas, también participa de lo que las ovejas proveen, de la leche, de la carne, y nos da esos 3 ejemplos. Pero, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir un pago. Igualmente, el que trabaja para la obra de Dios, como lo estaba haciendo Pablo, tenía derecho a recibir, a ser sustentado por la iglesia, a recibir un pago. El punto 3 también es que es bíblico que el trabajador reciba un pago. En los versículos del 8 al 11 dice, si bien perdón, digo esto solo como hombre, no lo dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces Pablo está recurriendo a la ley y les está diciendo, en la ley, en la palabra de Dios, está escrito que el obrero es digno de su salario y que aquellos que trabajan para la obra de Dios deben recibir
deben recibir, deben recibir ayuda económica de parte de la iglesia. Él dice en el versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? Claro que no, no está diciendo, no es algo de un reclamo de un hombre, porque dice, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Nos hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los animales? Claro que tiene cuidado de los animales. Dios cuida. En Job 35:41, el Señor es el que prepara el alimento para el cuervo. En Salmo 147:9, Él da a la bestia su mantenimiento. En Mateo 1:26, Jesús habló acerca del Padre Celestial que alimenta a las aves del cielo. Entonces, si Dios cuida a los animales, si Dios cuida así a los animalitos, ¿no va a cuidar más de nosotros? Y mayormente aquellos que trabajan para la obra de Dios, y mayormente Pablo, que era un apóstol, alguien que había sido encomendado por el Señor, no va a cuidar de él. Y cuando dice que en el versículo 9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Eso, cuando estaban recogiendo los granos, al buey no era correcto ponerle un bozal para que no comiera, sino más bien él tenía que comer, esa era su paga, más bien por estar ayudando en esto de triar, de recoger el grano. Entonces, si Dios cuida a los animales, si Dios cuida, ¿cuánto más va a cuidar a los que trabajan para la obra de Dios? ¿Cuánto más va a cuidar a aquellos que están sirviendo en su obra? Y la iglesia, por medio de la iglesia, es ese cuidado. Y dice Pablo en el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, si segáremos de vosotros lo material. Pregunta, ¿cuál es la labor de aquellos que trabajan en la obra de Dios? ¿No es una labor espiritual? ¿No es una labor de gran importancia? Podríamos decir, no, pero es más importante aquel que es abogado, es más importante aquel que es ingeniero. Pero yo les digo, esta labor espiritual no es para la eternidad, no es una labor tan, pero tan importante que define nuestra eternidad con el Señor, define que a dónde vamos a pasar esa eternidad. No es importante, ¿no cree usted que es importante? ¿No cree que la iglesia debe cuidar de aquellos que trabajan en la obra de Dios? Dice, es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material. Pues la verdad que no. Debería la iglesia cuidar de aquellos que aman o que están sirviendo en la obra de Dios para que la obra de Dios avance. En el versículo 12 nos dice que la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto estaba cuidando de otras personas. Por ejemplo, cuidaba podríamos decir, de Pedro y de Apolos también. O sea, el cuidado hacia Pablo, como Pablo había renunciado a ese derecho, pero él les recuerda, yo tengo derecho a ser cuidado por ustedes. Y miren que dice en el versículo 12, si otros participan de este derecho,
sobre vosotros, cuánto más nosotros, cuánto más Pablo, que era el que había invertido en sus vidas, cuánto más Pablo, que era el que había llevado el evangelio. Am, los corintios habían sostenido a sus pastores y podríamos mencionar que entre los cuales estaba Pedro y Apolos. Am, entonces Pablo les recuerda, yo también, yo fui el que llevé el evangelio, yo también tengo derecho a ser sostenido por ustedes, pero no quiero hacerlo, no quiero que tener ese derecho, sino lo hago por amor y porque me interesan las vidas de las personas. Me interesa que el evangelio crezca, que crezca el reino de Dios. Am, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Miren, y en el versículo 13 nos habla de que, wow, los que trabajan en las cosas sagradas viven de eso. Por ejemplo, dice, ¿no sabéis, dice, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? En el Antiguo Testamento, los levitas y los sacerdotes, todos ellos comían de las ofrendas que recibían, comían de todo lo que se llegaba ahí. Entonces, era algo que se hacía desde el Antiguo Testamento. Igual ahora, los que trabajan en la obra de Dios deben vivir de la obra de Dios. Y algo bien interesante es que Cristo lo ordenó. En el versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que a los que anuncian el Evangelio, que versículo 14, ¿qué dice? A los que anuncian el evangelio, no los escucho, hermano, no los escucho convencido. A los que viven, perdón, que a los que anuncian el evangelio, ¿qué? Entonces no es malo realmente, no es malo. Pero ¿cómo podemos realmente, cómo podemos realmente sostener la obra aquí? Hermanos, ahí está, miren, las ofrendas voluntarias no se les pide aquí a la fuerza, porque no es eso, la palabra de Dios no nos manda eso, es voluntario, es con su corazón. Si usted cree que aquí se anuncia la palabra de Dios, ahí está la caja de ofrendas, no es obligatorio y es regular, porque no es que hoy doy y mañana no, no es así. Porque 1 Corintios, ya les digo, 1 Corintios 16:2, ¿qué dice? 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, ¿cuándo es? Cada primer día de la semana, o sea, está hablando del primer día de la semana era el domingo, cada domingo, dice, cada uno de vosotros que ponga parte a algo, según que no es que si, que tengo toda la renta y la voy a dar toda, ¿verdad? No, según haya prosperado. Guardándolo, dice, para que cuando yo llegue, dice, no se recojan entonces ofrendas, dice. Pero 2 Corintios 9:7 dice así,
Cada uno, dice. O sea, cuando dice cada uno, está diciendo cada creyente, no es solo, es cada creyente, cada uno, dice, de como propuso en su corazón, es algo que ha propuesto en su corazón, es algo que de anticipado dijo, yo voy a dar esto, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es con alegría tampoco, también. No es, no es con tristeza porque lo que estoy dando, es con alegría porque Dios me ha provisto. Y eso sirve para el sostenimiento de los que están sirviendo en la obra de Dios. Entonces, hermanos, para llegar, para culminar, ah, los que trabajan en la obra de Dios necesitan ser cuidados por parte de la iglesia. Y toqué este tema no porque ya habíamos tocado algo de la ofrenda, pero este tema lo tocamos porque es lo que sigue en Corintios. No puedo evitarlo, tengo que darlo también. Pero sí, cada uno de los que trabajan en la obra de Dios necesita ser cuidado por la iglesia. La iglesia necesita cuidar a los que trabajan en la obra de Dios. Am, es algo bíblico, es algo que no es inventado por nosotros, es algo que lo muestra la palabra de Dios, es algo que hacen otras personas, que los hacen en las iglesias donde se predica. Muchas veces traiga su ofrenda, traiga Dios pacte y todo esto. Y esas iglesias, los pastores andan, pero mucho mejores que uno, ¿verdad? Y no estoy diciendo que es que nosotros vamos a vivir así como el último carro ni nada por el estilo, porque no es eso. Nuestro anhelo no es eso. Nuestro anhelo es que se comparte el evangelio. Miren, cómo quisiera ver esta iglesia crecer. Cómo quisiera ver, miren, no crecer, no es el dinero. Es que queremos ver que Cristo reine en las vidas de las personas. ¿Cómo quisiera ver yo que todos nosotros nos preocupáramos por compartir la palabra de Dios, por evangelizar, por llevar a otros a los pies de Cristo, porque vamos a ver a personas que conocen del Señor en el cielo, que conocieron al Señor con nosotros en el cielo. Y ese es nuestro anhelo. Si pudiéramos hacerlo créanme, si pudieran no depender, o sea, tener un trabajo, lo hiciéramos. Los que trabajan en las cosas sagradas viven de eso y Cristo lo ordenó, ¿verdad? Yo quiero animarles, hermanos, no a ordenarles ni nada. Den su ofrenda, pero denla porque aman a otras personas, porque sirven a otras personas, porque quieren ver el evangelio de Dios, el reino de Dios en las vidas de las personas, que Cristo reine en las personas. Les animo con todo mi corazón a eso. Vamos a terminar orando, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Señor, yo te quiero pedir, Señor, hoy no hubo personas nuevas, Señor. Eso me da tristeza, Señor, porque la verdad que lo que queremos es compartir tu palabra, Señor, con otras personas. Es ver que tu reino sigue adelante, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, por favor, Señor, obra, obra en esta iglesia, Señor, para ver a más personas llegando a tus pies, que haya personas nuevas aquí, que nos comprometamos con el evangelismo, con el discipulado, Señor, con traer a unas personas, invitarlas. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido tu ayuda, Señor, para esta iglesia, que tú obres, Señor, de tal manera
que nos tengamos ese corazón, Señor, para ser discípulos, Señor, para evangelizar, para ver tu reino crecer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.